estaba mencionando que cuando a nosotros nos piden determinar el dominio, ¿cierto? Muchas veces nos guiamos por el aspecto de la regla de correspondencia, pero nos estamos olvidando de la esencia fundamental, ¿no? No nos aterremos cuando vemos una regla de correspondencia que es muy grande, ¿no? Yo les mencionaba que para eso tenemos que ir a la parte esencial, ¿no? Ver si hay un denominador, tiene que ser diferente de cero. Ahora, esa expresión que va a ser diferente de cero internamente tiene otra estructura y debo preguntarme, ¿no? Para que esto funcione, ¿qué se debe cumplir, ¿no? Y ahí es donde interviene justamente la raíz cuadrada, ¿no? Que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo y por lo tanto la condición es que sea no negativo, ¿no? ¿Cierto? Ya bueno, esto ya había explicado, ¿no? El día de ayer creo que habíamos concluido en la parte en donde tenía que usar una propiedad de los números reales, ¿no? Básicamente en el tema de desigualdad, ¿no? Propiedad de una desigualdad. Y justamente ahí, justo ahí creo que me quedé, ¿cierto? Si mal no recuerdo, estaba en esta parte, ¿no? Acá está, ¿no? Si un número es menor o igual que otro número y ese mismo número es mayor o igual que otro, entonces los dos números son iguales, ¿cierto? Y después, por la definición del máximo entero, los únicos números reales que tienen la característica de ser igual a sí mismo, ¿no? Su máximo entero, son los enteros, pues, ¿no? Son los enteros, ¿no? Muy bien, ya. Y con eso garantizábamos que ninguno de estos factores que está en el denominador van a ser cero. En conclusión, siempre serán diferentes de cero, ¿verdad? Y aún más, cada uno de ellos va a ser uno, ¿no? Va a ser uno. Entonces quiere decir que aquí nos quedaría cero y acá nos queda un uno, pues no, ¿verdad? Listo. Ya está. Muy bien. Entonces al final solamente nos quedaría la parte del numerador, ¿sí o no? La parte del numerador. ¿Qué significa eso? Que como me queda la parte del denominador, entonces esa parte es la que yo voy a graficar, ¿cierto? Esa parte es la que yo voy a graficar. Y me doy cuenta que hay un valor absoluto anidado, ¿no? Un valor absoluto anidado. Ya, perfecto. Entonces acá viene un detalle interesante. Muchas veces confundimos lo que es el valor absoluto con la función valor absoluto, ¿cierto? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de valor absoluto a secas, nos estamos refiriendo a los números reales, al valor absoluto de un número real. En cambio, cuando hablamos de una función valor absoluto, es porque a un número real le estamos relacionando mediante una regla de correspondencia su valor absoluto. ¿Cierto? Ya, muy bien. A ver, vamos a precisar esa idea. Ya, esa idea. Miren, jóvenes. Cuando ustedes hablan del valor absoluto, en realidad no es como se pinta, no es como se dice. El valor absoluto tiene tres posibilidades en realidad. Profesor, ¿y por qué tres posibilidades? Porque así lo dice la ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía, ¿qué dice? Que hay tres números bien diferenciados cuando realizamos la partición de los números reales. ¿Quiénes son esos? Los reales negativos, el cero y los reales positivos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley de la tricotomía de los números reales. Ya, excelente. Entonces, si yo tengo un número negativo y le aplico el valor absoluto, entonces el resultado es el opuesto del negativo. ¿Y eso qué me da? Positivo. ¿Cierto? Muy bien. Si tengo igual a cero, el valor absoluto es el mismo cero. Pero si tengo que es positivo, el valor absoluto es el mismo número positivo. Esta es realmente la definición de valor absoluto. Esa es la realidad, jóvenes. No, así debemos trabajar el valor absoluto. Sino que lamentablemente
hemos juntado estos dos para crear el mayor o igual, y por eso pensamos que la definición del valor absoluto solamente trabaja con dos nada más, ¿cierto? Y eso se reduce a trabajar con los negativos y el otro sería los no negativos. Pero en realidad no es así, ¿ya? La ley de la tricotomía dice otra cosa. En cambio, cuando tú ya trabajas con la función valor absoluto, bueno, ahí sí, ¿no? Como ya hemos trabajado con el valor absoluto de un número real, aquí sí es más conveniente tal vez trabajarlo en el modo habitual, ¿no? Acá menos x, disculpen ahí, y aquí x mayor o igual que 0, y le ponemos x, ¿no? Por eso es que a partir de ahí viene la confusión, ¿no? De que esta expresión lo traemos a los números reales y nos parece más sencillo en vez de tener tres subreglas, ¿no? De correspondencia. ¿Se cuentan? Por eso hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? No debemos olvidar que todos nuestros conocimientos en realidad a este nivel parten de los números reales. Y en los números reales hay axiomas, hay teoremas. Y esos teoremas los tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿No? Y tenemos la definición de los números reales. Cuando ya se pasa a la función, a veces ahí se busca alguna comodidad en las reglas para que no sean tan extensas, para que seccionalmente no sea tan complicado a veces. Por eso es que aparece, por decir, el máximo entero. No lo ponemos normalmente como una función seccionada, porque va a ser bien, bien amplio. Lo ponemos solamente con su símbolo habitual, ¿no? Un corchete especial. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, ahora. Sucede que el operador del valor absoluto son estas dos barras. Y así como está, tal vez me puedo complicar las cosas. Pero para eso existe una definición. ¿No? Para eso existe una definición. Y con esta definición yo me puedo apoyar para que esta expresión desaparezcan las barras. ¿Cómo desaparecen las barras? Obviamente pues no lo voy a borrar, ¿no? Tengo que utilizar una definición para que desaparezcan esas barras. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos. Listo. Ah, me olvidaba otro detalle importante. Nosotros lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Pero hay otro punto de vista muy interesante del valor absoluto. Verlo como una distancia, ¿no? Típicamente mejor como decir una medida, ¿no? Una medida de la longitud, ¿cierto? ¿Y por qué razón también debemos verlo así? ¿Por qué es más conveniente de esa forma? Porque en algunas ocasiones vamos a estar interesados solamente en la longitud, pero no vamos a estar interesados en la dirección de esa longitud. O sea, me explico. A ver, vamos a ver acá. Miren, vamos a ponerlo así. A ver, vamos a ponerlo así. La recta real, ¿no? La recta real, ¿ya? La recta real, excelente. Números reales nada más, ¿no? Entonces, este valor absoluto que nosotros conocemos, a veces es mejor colocarlo así. X menos 0, ¿cierto? X menos 0, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿y por qué? A ver, miren. Entonces acá tenemos el 0 y a partir de ahí aparecen los números positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. ¿Correcto? Ya está, muy bien. Listo. Excelente. Voy a poner un punto en particular. Por ejemplo, aquí el 3. Se sobreentiende que es más, ¿no? Se sobreentiende que es más. Y aquí voy a poner un punto en particular, el simétrico, menos 3. ¿Cierto? Cuando tú ves geometría analítica unidimensional, tú puedes encontrar esta distancia que los separa. ¿Cómo sería? El lado derecho menos el lado izquierdo. ¿Correcto? ¿No? Y acá también, el lado derecho menos el lado izquierdo. Entonces quiere decir que esta distancia sería de 3 unidades. Y esta distancia
también. ¿Correcto? Si nosotros quitamos la U de unidades, sería 3 y 3 nada más. Pero, ¿qué significado le damos a este signo? Que si yo estoy en este punto de partida, estoy caminando, por decir así, 3 unidades a la derecha. Y si estoy en este punto de partida, entonces estoy caminando 3 unidades a la izquierda. Pero si a este dato, que es 3 pasos a la izquierda, le tomo valor absoluto, entonces solamente estoy diciendo, ¿cuántos pasos has dado? Yo solamente he dado 3 pasos. Y aquí también, si a este número que me indica 3 pasos a la derecha, yo le aplico el valor absoluto, entonces me está diciendo, ¿cuántos pasos has dado? No me interesa si has ido a la derecha, solamente quiero saber cuántos pasos has dado, y eso vendría a ser 3. Que son precisamente estos valores que tenemos acá. Muy bien. Entonces quiere decir que nosotros podemos poner así, si esto fuera X, entonces este valor absoluto se podría poner como, de acuerdo a la geometría unidimensional, la geometría analítica, el extremo derecho menos el extremo izquierdo, que sería el de acá. Pero este 3, que es el mismo resultado que él, se podría poner como la distancia de este extremo derecho menos este extremo izquierdo. En este caso, X estaría ahora en este lado y esto sería 0 menos X. Y de esa forma, hemos demostrado que el valor absoluto de X es el opuesto del mismo número, ¿no? En valor absoluto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el valor absoluto es una medida. ¿Ya ven? Por eso es que en algunas fórmulas aparece valor absoluto de A menos B es lo mismo que el valor absoluto de B menos A. ¿Por qué razón? Porque solamente estoy viendo la medida. No me está interesando si se va a la derecha o se va a la izquierda. No me interesa. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en algunas fórmulas se trabaja con el cuadrado. Por ejemplo, en la estadística, ¿no? La varianza al cuadrado. Solamente me interesa la variabilidad, ¿no? Y la variabilidad es positiva, por eso que está al cuadrado. Pero si quiero ver la desviación, entonces saco la raíz cuadrada, pues, ¿no? Y veo la desviación, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, esos son los enfoques que debemos darle al valor absoluto, ¿no? Un enfoque como número real y otro enfoque, pero como si fuera una medida, ¿no? Como si fuera una medida, ¿ya? Muy bien, excelente. Ya, seguimos. Sí, volvemos acá. Listo, volvemos acá. Entonces, mire, esta regla de correspondencia podemos hacer que desaparezca el valor absoluto. Pero X, tú sabes que representa los valores del dominio. Y nosotros ya tenemos aquí X. Son solamente enteros. Pero los enteros, como son subconjunto de los números reales, entonces también se le puede aplicar la ley de la tricotomía. Y en ese sentido, habrá enteros negativos, 0 y enteros positivos, que precisamente encajan con la definición de valor absoluto. ¿Se dan cuenta, no? Pero como estamos trabajando con una función, entonces es más conveniente que esos números enteros negativos, el 0 y el positivo, mejor lo agrupemos en dos nomás. Los negativos y los no negativos. Los negativos son todos aquellos enteros que van a ser menor que 0. Y los no negativos van a ser aquellos que son mayores o iguales que 0. ¿Te das cuenta, no? Mira cómo vamos construyendo ya otra idea, ¿no? Muy interesante, por cierto, ¿no? Muy interesante. Ya. Entonces acá, mira, ¿qué pasa si X es un entero negativo? Entonces su valor absoluto sería el opuesto del negativo para que el resultado sea positivo. Entonces, esto vendría a ser el opuesto del negativo y menos por menos sería más. Esto sería 2X, ¿cierto? 2X. Pero como X es negativo, entonces el valor absoluto de ese 2X va a ser el opuesto de 2X. ¿Se dan cuenta, no? ¿No? Así va a ser, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos quedaría?
Ahí está, menos 2x cuadrada. A ver, bueno, yo lo hago así porque yo lo razono de esa forma, no solamente a base de la definición, ¿no? Ya, miren, lo que hemos hecho acá es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. A ver, cada uno a veces tiene su estilo, pues no, eso sí no se les puede obligar a nadie, ¿no? A veces hay estilos diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente, ¿no? Como es negativo este número, entonces yo aquí le estoy aplicando el valor absoluto. Entonces sería el opuesto del negativo y el valor absoluto será positivo. Listo. Muy bien. Después me doy cuenta que aquí es x, esto es menos por menos más y esto es 2x. Quiero saber qué signo tiene este número, pero como x es negativo, multiplicado por 2 sigue siendo negativo, o sea, aplico el valor absoluto para un negativo. ¿Y qué me dice? Ese es el opuesto de dicho número. Ya está. Pero aquí está multiplicado por x, lo multiplico por x. ¿Y aquí cuánto me queda? Menos 2x cuadrado, pues, ¿no? Ya está, mira, ve. Pero solamente funciona esto de manera discreta para aquellos valores z que son negativos. Nada más. Ahora me está faltando los no negativos, más fácil. Vendría a ser el mismo valor, ¿no? Que está dentro de las barras, ¿no? Dentro de las barras. Ya, muy bien. Entonces lo ponemos acá, pues, ¿no? Lo ponemos acá. A ver, vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué decimos? Si x es no negativo, acá está, positivo unido al 0, eso significa no negativo. Entonces, ¿esto cuánto sería? X. X menos X, cerito. Ya está, 0, mira. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, quiere decir ahora que nosotros podemos agruparlo, esas reglas de correspondencia, y presentarlo de una manera seccionada. De esa forma, es bastante conveniente para poder hacer la gráfica. Y haríamos una gráfica por sección y después vamos a unir esas gráficas. ¿Cierto? Vamos a unir esas gráficas, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de gráfica es? Discreta. ¿Por qué razón? Porque los números enteros son discretos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer. ¿Y qué significa que sea una gráfica discreta, jóvenes? Que solamente sean puntitos, ¿no? Como si fuera la gráfica de una sucesión, por ejemplo, ¿no? Puros puntitos nomás, ¿no? Muy bien. Listo. Bueno, y eso sí, pues, ¿no? Como es elemental, no creo que haya dudas en cuanto a que esto, si lo vemos de manera continua, viene a ser la gráfica de una parábola que se abre hacia abajo, ¿verdad? Pero como solamente estoy considerando una parte nada más de los números reales, que es la parte negativa, entonces solamente sería un arco de la parábola, ¿no? El arco del lado izquierdo. Pero como estoy considerando solamente a los enteros, entonces ese arco del lado izquierdo solamente van a ser puntitos, nada más puntitos. ¿Ya? Muy bien. En cambio, en este caso es una función constante, ¿sí o no? ¿No? Entonces va a ser una horizontal nada más, ¿no? Pero para aquellos valores que son no negativos nada más, ¿no? No negativos, ¿no? O sea, del 0 a la derecha. Ya, bueno, creo que eso sí, pues ya a estas alturas es claro, ¿no? Para ustedes, muchachos. Por ejemplo, aquí si pertenece a la parte negativa de los enteros, le puedo dar un menos 2. Yo ya sé que el vértice es 0,0. Solamente pongo estos puntos para poder ubicar y que el arco del trazo sea bastante asequible, ¿no? Como gráfica. Entonces acá voy a poner el menos 2, menos 8, que estaría acá abajo, ¿sí o no? ¿No? Acá abajo, ¿no? Y yo sé que su vértice va a ser en esta parte. Entonces tal vez necesitaría un puntito más, ¿no? Para tener una buena presentación del arco, ¿no? Menos 1. Entonces acá sería menos 2, ¿sí? Muy bien, lo ubico, menos 1, menos 2. Y bueno, ya sabemos que el vértice es 0,0, ¿cierto? 0,0. Entonces acá estaría 0,0, ¿no? Lo pondría a esta parte más o menos, ¿no? Muy bien. Cuando vale 0, ya está. Entonces y es igual a 0, ¿correcto? Muy bien, lo ponemos acá. Ahí está, 0. ¿Se cuentan? ¿No? Muy bien. Acá no puedo reemplazar 0, pues no, porque solamente son los negativos nada más. Cuando estoy en el 0, entonces me sale 0. Listo, ya está. Y después puedo seguir, porque esto es de manera discreta, ¿no? Puedo poner con 1 y así sucesivamente, ¿no?
Pero como acá dice que es constante, entonces me va a salir de esta forma. No se te vaya a ocurrir hacerle un trazo. Si tú le haces un trazo, ya prácticamente la gráfica, todo está mal en la gráfica. ¿Ya? Porque aquí no estamos trabajando con un dominio denso. No, 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 no. Aquí estamos trabajando solamente con un dominio discreto. Por eso es que salen puntitos, ¿no? Salen puntitos. Algunos a veces le ponen el trazo de manera continua, pero con línea segmentada, ¿no? Como si fuera una especie de indicador. Bueno, puede ser, porque en matemáticas, si algo está segmentado es porque no forma parte de la gráfica. Esa es la verdad. Ya, se puede dar, ¿no? Se puede dar. Pero en lo posible evitemos eso, solamente pongamos los puntitos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿no? En donde nosotros mezclamos alguna de las operaciones. Y dentro de las operaciones que hemos visto la multiplicación y hemos visto la composición. ¿Cierto? Muy bien. También puede haber algunas partes de funciones que son trascendentes, por ejemplo, el exponencial, ¿no? 2 a la x, ¿cierto? El exponencial. El exponencial en realidad, al igual que los polinomios, su dominio es todos los reales, pues, ¿no? Lo único que lo caracteriza de manera interesante es que a diferencia de los polinomios, el exponencial tiene asíntota. Yo sé que ustedes habrán hablado de las asíntotas cuando uno está en el colegio, cuando uno se ha preparado para que ustedes puedan ingresar. Pero nosotros en el capítulo de límites vamos a hablar del verdadero significado de la asíntota y nos vamos a dar cuenta que esa definición que erróneamente dice que una asíntota nunca intersecta su gráfica, eso es mentira, porque una asíntota sí puede intersectar a su gráfica, sino que estamos entendiendo mal la definición de asíntota. O como esa definición que dice, una tangente nunca intersecta a su gráfica, peor todavía, una tangente, jóvenes, sí puede intersectar a su gráfica en más de un punto, ¿no? Sino que nosotros nos han hecho creer que la tangente solamente lo intersecta en un punto. Pero el término intersección en ese caso es muy genérico. Lo correcto sería tal vez decir que una tangente roza a la gráfica en un punto. Eso sería más convincente. Entonces, todas esas terminologías que a veces erróneamente pensamos que está bien, tú ya sabes el consejo, ¿no? Tenemos que hablar ahora matemáticamente como es correcto. Y a veces valga la redundancia, ya olvídate de tu etapa de la pre del colegio, ya eso está atrás ya. Ahora estás en otra etapa, ¿cierto? Muchas de esas cosas que te han enseñado y que en su momento tal vez el profesor lo ha dicho como es debido, pero a veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De adaptarlo tal vez al lenguaje que manejamos y es ahí donde cometemos un gran error, ¿cierto? Es ahí donde cometemos un gran error, ¿no? Ya, muy bien. ¿Ya está? Excelente. Es obligatorio que una función, por más que sea seccionada, su dominio tiene que ser los reales. No, jóvenes, no es obligatorio, porque los reales es el conjunto de partida. Y a mí lo que me interesa no es trabajar con el conjunto de partida. A mí me interesa trabajar con el dominio, porque según la definición, una función está bien definida cuando conozco su dominio. No dice cuando conozco su conjunto de partida. Dice cuando conozco su dominio. ¿Y qué cosa es el dominio? Un subconjunto del conjunto de partida. El conjunto de partida puede ser muy universal, pero el dominio no. El dominio es más específico. Ya, muy bien. ¿Qué más? Puede ocurrir que muchas veces el dominio no se indique. Por ejemplo, en los polinomios no se indica porque ya se sabe que el dominio son todos los reales. Pero hay ocasiones en donde hay funciones que sí se especifica el dominio y es un dominio restringido. ¿Por qué, profesor? Porque el dominio de esta función G legalmente es todos los reales. Legalmente es todos los reales, ¿cierto? Pero aquí se está restringiendo. Algunos lo llaman un codominio, ¿no?
¿Pero por qué se está restringiendo? Porque tal vez esta regla de correspondencia, ¿no? Solamente queremos aplicarlo a una parte nada más, ¿no? Nada más a esa parte, ¿no? Una parte limitada. Y se puede expresar en términos, en este caso, de un valor absoluto. No necesariamente tiene que aparecer en términos de una inecuación o en términos de un intervalo. También puede ponerse en términos del valor absoluto. ¿Y por qué razón? Porque el valor absoluto nos da la idea también de una medida. Y una medida se puede dar en términos de un intervalo. ¿Y eso qué amerita? Que esa medida se puede dar en términos del supremo y del ínfimo. O más aún, si se consideran los extremos, en términos del mínimo y el máximo. ¿Cierto? ¿No? En términos del mínimo y del máximo, ¿no? Muy bien. Ya, pero esas cosas lo vamos a ver con mayores detalles en límites, ¿no? En límites. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tenemos un panorama de haber explicado esta parte, ya podemos proceder. Ya podemos proceder. ¿Cuál es el primer consejo? Desaparecer algunos operadores innecesarios que en realidad complican las cosas. Por ejemplo, el valor absoluto, el máximo entero. ¿Cierto? Eso debemos desaparecerlo, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, a ver, veamos. A mí me están pidiendo graficar esta función, que es la multiplicación de dos funciones. Pero tú recordarás que para multiplicar dos funciones, según la definición de función bien definida, yo necesito tener el dominio. Y en una multiplicación, el dominio es la intersección del dominio de los factores. ¿Verdad? Por eso es que primero me voy a preocupar en hallar el dominio de este primer factor, que es f compuesta con f. ¿Cierto? ¿No? Muy bien. Y después me voy a preocupar de hallar también el dominio de g. Una vez que ya tenga los dominios, también tengo que ver independientemente la regla de correspondencia de cada uno de ellos, ¿sí o no? Por eso es que en esta primera parte, en esta manito, estoy hallando el dominio y regla de correspondencia de f compuesta con f. ¿Verdad? En, en cambio, G ya tiene su dominio, ¿no? Ya tiene su dominio. Puedo hallar su regla de correspondencia porque este máximo entero me puede traer problemas, ¿no? Entonces hay que desaparecerlo. En general es bueno desaparecer muchas veces los valores absolutos, los máximo entero, la función signo, si es que hay, escalón unitario, ¿no? Esos son los que mayormente se deben desaparecer, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, lamentablemente, no podemos hablar de una composición de un solo bloque. ¿Por qué razón? Porque en este caso tenemos una función seccionada. Entonces, al ser seccionada, debemos asegurarnos que la composición sea de sección a sección, ¿cierto? Y por eso esto vendría a ser un f sub 1, ¿no? 1 sobre x con x menor que 0. Por eso que acá lo estoy poniendo así, ¿no? Este rótulo, f sub 1. Es por eso nomás, ¿no? Es una costumbre ponerlo así, ¿no? Y el otro sería, pues, f sub 2, ¿no? Ahí está, f sub 2. ¿Se dan cuenta, no? Y la unión de estos dos sería, pues, el dominio de la función. ¿Estos cómo se llaman? Dominios parciales, ¿no? Así se les conoce, dominios parciales, ¿ya? Excelente, excelente, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, miren, si yo voy a hacer la composición de f consigo mismo, no lo voy a hacer de manera total, lo tengo que hacer por partes, o sea, de manera parcial. ¿Y qué significa hacerlo por partes? Que no debo olvidarme de ninguna de las partes, lo tengo que hacer todos contra todos. ¿Se dan cuenta? No, o sea que aquí no voy a hacer solamente la partecita que yo quiero, no, 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 tiene que ser todos contra todos. Entonces, ¿qué significa eso? Si acá hay un f sub 1, lo tengo que componer con f sub 1 y lo tengo que componer con f sub 2. Y si acá hay un f sub 2, lo tengo que componer con f sub 1 y lo tengo que componer con f sub 2. En el proceso, puede ser que algunas composiciones no existan. Eso sí es verdad, pero eso se ve en el proceso. Pero a partir de ahí también pueden surgir algunas técnicas.
Claro, joven, es que cuando uno hace el proceso general, tú te vas dando cuenta que por ahí hay ciertas características para que el problema sea más rápido en algunas ocasiones, ¿no? Y eso ya se llama, ¿qué cosa? La técnica. Ya, en este ejemplo yo voy a hacer todos contra todos y de ahí te voy a dar un criterio, ¿sí? Para que tú puedas hacerlo tal vez más rápido, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, vamos a componer f sub 1 con f sub 1. En realidad, lo que a veces se utiliza es tipo un diagrama del árbol, ¿no? Si yo tengo f sub 1 y f sub 2, que son las partes de f, entonces cuando voy a componer, yo también debo hacerlo con f sub 1 y con f sub 2. Y lo mismo, esta otra parte tengo que hacerlo con f sub 1 y con f sub 2. Es lo que se llama el estilo tipo diagrama del árbol. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es que hay 4 posibilidades y eso va a depender mucho de la cantidad de subreglas de correspondencia que tengo acá, ¿no? Muy bien, ya ese es el esquema del árbol, ¿no? Por eso es que después estas técnicas se usan en la derivada, cuando aparece la regla de la cadena, ¿no? Vamos a utilizar un arbolito, pero tal vez no en nuestro curso cálculo diferencial. Más productivo es en cálculo multivariable. Ahí tiene un mayor auge, ¿no? Un mayor auge. Ya, volvemos acá entonces. A ver, pero ¿qué habíamos dicho del dominio, no? Del dominio, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del dominio de G compuesta con F, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho del dominio? Entonces habíamos dicho que el dominio son todos los X que pertenecen a los reales, tal que de derecha a izquierda, primero X debe estar en el dominio de G. Y una vez que eso sucede, podemos calcular el G de X. ¿Y esto dónde debe estar? En el dominio de F. Fenomenal, ¿sí? ¿Acaso necesito memorizar eso? No lo necesito. Y algunos a veces tratan de memorizarlo y se hacen un mundo. No, aprende, digamos, en un sentido genérico, aprende a conocer la estructura, a interpretar las terminologías, porque de esa manera tú ya puedes tener las fórmulas que tú necesitas sin tener que memorizarlas. El procedimiento es bueno, ¿no? El procedimiento es bueno. Muy bien. Listo. Y eso es lo que vamos a aplicar acá, pues, ¿no? Vamos a aplicar acá, ¿ya? Entonces sería, X pertenece al dominio de F sub 1 y F sub 1 evaluado en X debe pertenecer al dominio de F sub 1. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿No? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer eso. Entonces aquí lo ponemos igual. Claro que aquí ya está esto, pues no, aquí le voy a engañar, ya está ya, ¿no? Entonces decimos, a ver, si X pertenece al dominio de F sub 1, acá está F sub 1, pues, ¿no? Su dominio es X menor que 0, ya está. Y F sub 1 de X, ¿quién es? 1 de X. ¿Y dónde debe pertenecer? Al dominio de F sub 1. Entonces acá, vamos a explicar esa parte, ¿no? Esa parte es muy interesante. A ver, miren, vamos a ponerlo acá, ya. Yo estoy calculando este dominio, F sub 1, compuesta con F sub 1, ¿no? Entonces, para abreviar, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy diciendo que X debe pertenecer al dominio de F sub 1 y la imagen de F sub 1 debe pertenecer al dominio también de F sub 1. Ya está. Previo a esto, yo ya sé que el dominio de F sub 1, ¿no? El dominio de F sub 1, yo ya lo tengo acá, ¿no? Acá lo tengo, X menor que 0, ¿no? O sea, X pertenece del menos infinito al 0, abierto. ¿Correcto? Ese es el dominio de F sub 1 en notación de intervalo. Pero en estos casos, muchas veces no es bueno ponerlo así. Ya no es bueno ponerlo así. ¿Sabes cómo es bueno ponerlo? Así, ¿no? X pertenece a los reales, tal que X es menor que 0, ¿no? Es mejor ponerlo así. ¿Ya? ¿Por qué razón? Veamos por qué. Para esta parte no hay problema, ¿no? Para esta parte no hay problema. X pertenece al dominio, entonces le pongo acá X menor que 0. ¿Por qué razón? Porque este X es el que hace referencia en esta parte. El detalle está acá. Aquí está el detalle. Acá me dice F sub 1 de X. Pero F sub 1 de X es 1 sobre X. Entonces, para decir que 1 sobre X
pertenece al dominio de f sub 1, entonces 1 sobre x tiene que ser un real. Claro que sí va a ser un real. Y después este real tiene que ser menor que 0. Entonces esta imagen se actualiza acá y nos estaría quedando de esta forma. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta? Excelente. Profesor, pero aquí nos indica que esto no puede ser 0, pero el dominio ya lo dice, pues, ¿no? Al ser menor que 0 no es igual a 0, pues, ¿no? Muy bien. ¿Ya ven? Por eso es conveniente escribirlo así. Hay ocasiones en que nos conviene ponerlo así, pero hay otras ocasiones en que nos conviene ponerlo en forma de desigualdad, así como está acá. Y resolver esto es fácil, pues, ¿no? Esto ya son números reales, ¿correcto? Si un número menor que 0, en este caso un negativo, ¿no? ¿Cómo es su inversa? Negativo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y ya está. La intersección, porque es una proposición, entonces x es menor que 0, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está. Muy bien. Eso es lo que tenemos aquí. Ahí está, ¿ves? X menor que 0. ¿Te das cuenta? ¿No? Muy bien. Ya está, mira, ya tenemos este dominio. Entonces podemos hallar la regla de correspondencia porque hemos obtenido un dominio, ¿no? Entonces, al hallar la regla de correspondencia, en realidad es fácil, pues no, ya por la definición lo podemos hacer, ¿no? No creo que tengamos problemas en ese aspecto, ¿no? Entonces, por la definición, nosotros sabemos que F1 compuesta con F1, ojo, se lee de derecha a izquierda. Cuando queremos hallar la regla de correspondencia, entonces colocamos la variable general independiente que es X, ¿no? Esto vendría a ser, primero lo evaluamos en F1, y después este resultado nuevamente lo evaluamos, bueno, en este caso en el mismo f sub 1, ¿sí o no? ¿Cierto? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya tenemos esta imagen, ¿no? Que vendría a ser la inversa de la variable, ¿correcto? La inversa de la variable, ¿no? Muy bien, ya está. Ya lo ponemos acá, pues, ¿no? Lo ponemos acá. A ver. Ponemos aquí. Acá está. Listo. ¿No? Muy bien, ahí está, ¿ves? F sub 1 en X y luego nuevamente el F sub 1, ¿no? Muy bien, ya está. Y después aquí nos va a quedar la imagen de f sub 1 es 1 sobre x, la inversa de la variable. Y nuevamente la imagen de f sub 1 es la inversa de la variable, o sea, sería la inversa de la inversa, ¿no? X, ¿cierto? La inversa de la inversa es x, pues, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tendríamos la primera parte, ¿no? Ya tendríamos la primera parte ya. Claro que esto se vuelve un poco trabajoso, ¿no? Como voy a hacer los 4, que son las 4 posibilidades, entonces obviamente se va a hacer trabajoso, ¿no? Muy bien, veamos acá entonces. A ver. Ya bueno, ya expliqué esa primera parte, ¿no? Acá está. Oye, este puntito no debió salir, no sé por qué ha salido. Ya, x menor que 0 vendría a ser el dominio y ya tenemos su regla de correspondencia, ¿no? Muy bien. Listo. Ya está. Ahora, hay que tener cuidado a veces, jóvenes, cuando estamos haciendo estos problemas, ¿no? Recuerden que la composición tiene un trato especial, ¿no? No es como las otras operaciones, ¿no? Ya, muy bien. F sub 1 compuesta con F sub 2. Ya. También, ¿no? Sabemos que el dominio es de F sub 2. ¿Dónde está? Acá está, X mayor que 0. ¿Correcto? Y esta imagen, que vendría a ser menos X cuadrado, ¿dónde debe estar? En el dominio de F sub 1. Entonces, en este dominio que es X, esta imagen lo reemplazo y me queda menos X cuadrado menor que 0. ¿Te das cuenta? No, ese es el truco. No, ese es el truco. Que la imagen se reemplaza donde está la X, que hace las veces de los valores del dominio. Y ya está. Y nos evitamos problemas, ¿no? Nos evitamos problemas, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya a partir de acá, tú tienes que resolverlo, pues, ¿no? No creo que sea complicado eso de ahí, ¿no? Muy bien, entonces lo resolvemos y nos va a quedar que X es mayor que 0. Bueno, a ver, vamos a precisar esa idea. Lo que tú normalmente harías acá es primero este menos, todo lo multiplicamos por menos, ¿no? Y nos quedaría mayor que 0, ¿no? ¿Te das cuenta? Listo, ahí está. Muy bien, entonces esto sería X mayor que 0 y esto sería X pertenece a los reales, ¿no?
quitándole el 0, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser los reales diferentes de 0, pero aquí solamente tenemos, ¿qué cosa? Los positivos, ¿sí o no? Entonces, la intersección, ¿quién sería? Mayor que 0, pues, ¿no? Los positivos. Porque esto sería los positivos unidos con los negativos. Y esto de aquí son solo los positivos. La intersección, los positivos, pues, ¿no? Los positivos, ¿no? Muy bien. Ya está, ya, excelente, ¿no? Excelente. Ya. Entonces aquí, ahora, ¿no? Ahora ponemos la regla de correspondencia, que está fácil. La imagen de x, ¿cuánto es? Menos x al cuadrado. Entonces acá le ponemos menos x al cuadrado. Ahora la imagen de f sub 1 es la inversa de la variable, ¿no? En este caso sería la inversa de menos x cuadrado, pues, ¿no? Ahí está, mira, ve. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Ahí está, ¿no? De una manera un poco más directa, ¿no? Vemos el dominio, vemos la regla de correspondencia. No te olvides que siempre se empieza de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Ya. Ahora, vamos a pasar lo otro ya un poquito rápido, porque ya sabemos el mecanismo, ¿no? De cómo es esto, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que x es mayor que 0 y x es menor que 0, entonces x pertenece al vacío. Y en el otro también pertenece al vacío. ¿Por qué me sale al vacío? O sea, profesor, ¿por qué yo de antemano puedo saber que me va a salir el vacío? Claro. ¿Sabes por qué? Porque ya cubriste todo el dominio de la función. Alguna vez ni cuenta se dan de eso, ¿no? Miren, yo le he puesto así porque te dije, voy a hacer las 4 posibilidades, ¿no? Pero cuando tú ya estás en tu examen o en tu práctica, obviamente tú ya no deberías hacer los dos últimos. ¿Sabes por qué? Porque se sobreentiende que tú eres buen observador y te has dado cuenta que ya cubriste todo el dominio. Ya lo cubriste ya. X menor que 0 unido con X mayor que 0. Ya cubriste todo el dominio ya. Por eso es que los otros te tienen que salir vacío. Y si los otros no te salen vacío, entonces ya no sería una función, sería una relación. ¿Te das cuenta o no? ¿No? Porque un valor X va a tener dos imágenes. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, es que ya a partir de ahí tú tienes que tener bien centradas tus ideas en cuanto a las técnicas que vas a usar, ¿no? En cuanto a las técnicas que vas a usar, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos, ¿no? Por eso que me salió vacío, ¿no? Ya me salía vacío. Ya. Listo, excelente. Entonces acá le ponemos así. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle así. Las cosas son maravillosas, son estas cosas, ¿no? Ya. Podemos concluir, por lo tanto, que esto vendría a ser la regla de correspondencia, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y no podemos caer en ese gran error de decir, pues, ¿no? Una composición compuesta consigo mismo, una función compuesta consigo mismo es la misma función, falso, ¿no? Eso es falso. Compara la función que tenemos acá y compáralo con esta función que hemos obtenido, la regla de correspondencia. El dominio es el mismo, pero sin embargo la regla de correspondencia no lo es. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces no hagamos conjeturas donde está equivocado el razonamiento. Muy bien. Ya tengo esta función que vendría a ser el primer factor. Ahora me falta G, ¿sí o no? Porque todavía no puedo graficar solamente con un factor nada más. Tengo que multiplicarlo por el otro. Entonces ahora me voy a preocupar en G. Listo. Entonces vamos a G, ¿no? Vamos a G. Bueno, acá le he puesto de manera horizontal para que me alcance, ¿ya? Para que me alcance. Muy bien. Entonces, si nos vamos a concentrar en G, lo primero que llama la atención es el máximo entero. Y a veces puede ser bien complicado cuando el máximo entero estando en el denominador, debo preguntarme si va a ser igual a 0. Pero eso, ¿cómo lo veo? Con la estructura de la expresión que está dentro. Si esa estructura en algún momento ofrece la posibilidad de ser 0, entonces quiere decir que va a haber un intervalo en donde no puedo coger esos valores
porque el máximo entero se haría 0. Pero si esta estructura nunca va a ser 0, ¿cierto? Entonces eso es beneficioso, ¿sí o no? Nos beneficia. Esta función exponencial es creciente. Y si le sumo este 1, sigue siendo creciente, ¿no? Nunca va a ser 0, ¿no? Nunca va a ser 0. Muy bien. Y aún más, ¿no? Esto nunca va a ser un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Nunca va a ser un valor entre 0 y 1. Al contrario, el 1 siempre se va a aumentar, porque esto es creciente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Porque si acá saliera un 0.9, por ejemplo, yo sé que el máximo entero es 0, de 0.9, y me estaría trayendo complicaciones. Pero en este caso, como él es creciente, mayor que 0, si yo le aumento 1, el resultado es mayor que 1. Fenomenal. Fenomenal. ¿No? Eso se hace para pensar, ¿no? Porque normalmente en los problemas siempre hacen que esto sea 0, entonces empiezas a hacer la construcción. Pero cuando te ponen un problema así, más aún con un exponencial, porque normalmente acá te ponen un X más algo, ya tú tienes que pensar, pues, ¿no? Tú tienes que pensar ya, romper tu esquema. Ahora, lo que sí les había mencionado es que cuando se trabaja con un máximo entero es bueno particionar, ¿no? El dominio. Entonces acá, trabajamos hallando una expresión equivalente para el dominio y regla de correspondencia de G. Porque esto podemos cambiarlo, ¿no? Las barras, ¿no? Muy bien. Por propiedades tenemos que en el máximo entero, cuando en la estructura interior que le voy a aplicar el máximo entero, aparece un número entero, entonces hay una propiedad muy interesante, ¿sí o no? El número entero se puede despreciar del máximo entero. En otras palabras, puede salir tranquilamente, ¿no? Puede salir tranquilamente. Y solamente le sumamos la expresión que tiene la variable X. Pero si esto fuera un medio, no puedes hacer eso, porque un medio no es entero. ¿Se cuenta? ¿No? Es una propiedad del máximo entero, ¿no? Del máximo entero. Ya, perfecto. Me sirve entonces. Y con respecto al valor absoluto, entonces estos números reales, ¿sí o no? Si es menor que 1, como él es mayor que 0, entonces sí, solo sí, ¿no? Los valores X estarán entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces acá tenemos un ínfimo y un supremo, ¿no? Un ínfimo y un supremo. Ya. La longitud se aproximaría a 2, ¿verdad? No es 2 exactamente, se aproximaría a 2, ¿cierto? Se aproximaría a 2, ¿no? La longitud del intervalo. Listo. Mira, me quedó más chévere, ¿no? Así nada más, ¿no? Pero todavía tengo el problema del máximo entero. Todavía está ese problema del máximo entero. ¿Se dan cuenta, no? Entonces no es posible. Si esto fuera X, entonces yo en mi sano juicio lo particiono, pero en intervalos de extremos consecutivos. Pero como esto no es X o no es un polinomio de primer grado, entonces tengo que tener cuidado. Tengo que hacer una partición inteligente. No, no a lo bruto, como se dice, ¿no? Una partición inteligente, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ahora, considerando el máximo entero, particionamos el dominio en la forma. Mira, yo lo voy a particionar en esta forma, ¿cierto? En este caso, yo le estoy dando la partición de extremos enteros consecutivos, ¿sí? Porque eso es lo primero que nosotros hacemos. Pero esta partición mayormente es muy buena cuando el polinomio es de primer grado. Pero en este caso el polinomio no es de primer grado. Peor aún, no es polinomio. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener cuidado. Debo asegurarme, primero, ¿qué tipo de función es? Creciente. Ah, ya, perfecto. Entonces, si es creciente, yo puedo evaluar los extremos y ver el comportamiento que resulta a nivel del intervalo. Por ejemplo, si acá le pongo -1, ¿esto cuánto sería? Un medio. Y si acá le pongo 0, entonces ¿esto cuánto sería? 1. Entonces quiere decir que las imágenes están creciendo de un medio a 1. Excelente. ¿Qué significa eso?
que está incluido en el intervalo cerrado en 0, abierto en 1. ¿Y eso qué significa? Que el máximo entero va a ser 0. Entonces, este intervalo sí me conviene, porque en este intervalo las imágenes están en un intervalo de extremos consecutivos. Y cuando eso sucede, el máximo entero va a ser el extremo izquierdo. Ya, voy a ver si el otro intervalo también cumple esa condición. Como esto es creciente, basta con evaluar en los extremos. 2 a la 0, 1 y 2 a la 1, 2. Entonces va de 1 a 2. Fenomenal. Son consecutivos. Lo único que tengo que ver es que debo garantizar que en ese intervalo no se esté considerando el extremo derecho. Porque si se considera el extremo derecho, voy a tener que quitar ese punto cerrado. ¿Me explico? A ver, eso es por la definición del valor absoluto, ¿no? Eso no es nada nuevo. Por ejemplo, si yo tuviera un intervalo así, por ejemplo, ¿no? No puedo aplicarle aquí el máximo entero. ¿Por qué razón? Porque para el máximo entero tendría que ponerlo así, unido, ¿no? Cuando x pertenece a 1 nada más, ¿no? O mejor, cuando x es igual a 1, ¿no? Porque es punto cerrado, ¿no? En 1, ¿no? En 1 es punto cerrado, ¿no? Entonces aquí le pondría o cuando x es igual a 1. Entonces no sería la unión, ¿no? Sería o nada más. Sería así. O, ya. ¿No? Ya está. Y ahora sí puedo aplicarle aquí el máximo entero. Él no es cerrado. Entonces la respuesta es el que está a la izquierda. Listo. O aquí, máximo entero. Bueno, salta a la vista que es 1, pues, ¿no? Porque es un entero. ¿Se dan cuenta? No, por eso, esa es la condición importante. Los intervalos consecutivos, para poder trabajar el máximo entero, tienen una condición, ¿no? Que el extremo derecho siempre es un supremo, nada más. En cambio, el extremo izquierdo puede ser un supremo o puede ser, no, perdón, puede ser un mínimo o puede ser un ínfimo. No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema ahí. ¿Ya? Solo en el lado derecho del extremo, perdón, del intervalo de extremos consecutivos, su lado derecho tiene que ser solamente un supremo, nada más. Esa es la única condición que debemos cuidar, ¿no? Que debemos cuidar. Ya, muy bien, fenomenal, fenomenal. Listo. Ahora sí, continuamos. Ya continuamos. Entonces, con esa razón, ya podemos nosotros trabajar con el 2 a la x, ¿no? Si x está entre menos 1 y 0, como 2 a la x es creciente, entonces es fácil, solamente se evalúa en los extremos, ¿no? Y me sale que el 2 a la x está entre 1/2 y 1. Y todos estos valores, cuando tú le aplicas el máximo entero, ¿cuánto va a ser? 0. Para eso podemos hacer una ampliación, ¿no? Una ampliación, porque esto es pequeño, está contenido en otro intervalo, ¿no? Entonces, al hacer una ampliación, nos daremos cuenta que esto se podría escribir así, ¿no? Yo sé que es mayor que 1/2, menor que 1, pero este 1/2 yo sé que es mayor o igual que 0. Y de esa manera es como si el 2x de manera ampliada estuviera desde 0 a 1. Eso se llama un intervalo mayorante, ¿no? Tiene un mayorante, ¿no? Un mayorante. Y no hay ningún problema, porque aquí se aplica el máximo entero a este intervalo mayorante, ¿no? Y nos va a salir 0. Pero como el intervalo inicial está contenido en él, entonces también va a ser 0. ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Y lo mismo va a ser para el otro, ¿no? Solo que en el otro, ¿cierto? Solo que en el otro, a ver, aquí máximo entero va a ser 0, ¿ves? Lo que te decía. Entonces, ¿cómo será la imagen para este intervalo parcial, para este dominio parcial? ¿Cómo sería, no? Entonces acá esto vendría a ser 0 y nos quedaría solamente x al cuadrado. Por eso es que aquí la imagen es x al cuadrado, pero para este intervalo, ¿ya? Como hemos particionado, ahora tendríamos que ver el otro intervalo, ¿no? Que es de 0 a 1.
Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a elevar nada más 2 a la 0 y 2 a la 1 porque 2 a la X es creciente, ¿no? Entonces va a preservar el mismo orden de valores cuando pongamos las imágenes, ¿no? Entonces acá está 1 y 2. Ahí está, el mismo orden de valores, ¿no? Porque es creciente 2 a la X. En este caso no necesito de un intervalo mayorante, no lo necesito, porque ya están los extremos consecutivos, ¿sí o no? Y aún más, el extremo derecho es un supremo, ¿no? Es un supremo, entonces no hay ningún problema, ¿no? Le aplico de frente y me va a salir uno, ¿no? Me va a salir uno, ¿no? Muy bien. Entonces la imagen, como esto es 1, 1 más 1, 2. Fenomenal. Ahí está el 2, desde 0 hasta 1. Muy bien. Entonces al final juntamos esas reglas de correspondencia porque lo hemos trabajado en dominios parciales y lo ponemos en uno solo, pues, ¿no? Ahí está, mira, una maravilla, ¿no? Ahí está. Excelente. Listo. Recién ahora ya puedo hacer la multiplicación de estas dos funciones, ¿no? Recién ahora, muchachos y señoritas, recién. Ya, vamos a multiplicar. Pero para multiplicar, ¿qué necesito? Tener las funciones que obviamente están bien definidas porque tenemos su dominio y su regla de correspondencia, aún más son dominios parciales. Entonces, cuando vamos a hacer la operación, tenemos que hallar la intersección. ¿Y eso qué significa? Todos contra todos. Pero en el proceso puede haber que algunos no se intersecten y por lo tanto X pertenece al vacío. Entonces, esas intersecciones hay que descartarlas ya para que el problema no se haga tan tedioso, ¿verdad? Obviamente, si estuviéramos en un modo presencial, esto se explicaría, pues, no en toda una pizarra como debe ser, ¿no? Ya, pero al menos tratamos de entender, pues, esas ideas, ¿no? Del todos contra todos, ¿no? Muy bien. Entonces, no, entonces acá, listo. Bueno, aquí, ¿yo qué he hecho? Ah, ya le he puesto la respuesta de frente, ¿no? Porque, ah, ya. Bueno, en realidad, jóvenes, aquí lo que tendríamos que hacer primero es intersectar, ¿no? X menor que 0 con menos 1 menor que X menor que 0. ¿Hay intersección? Sí, esto sería la intersección, correcto. Por eso es que multiplicamos X con X cuadrado para que me dé X cubo. Pero cuando este X menor que 0 lo voy a intersectar con el otro intervalo, ¿no? Que pertenece al dominio parcial de G, este es el segundo, me doy cuenta que la intersección es el vacío, por eso no tiene sentido estar multiplicando, ¿verdad? Cuando pasamos al otro intervalo, perdón, al otro dominio parcial de F y lo multiplico, lo intersecto, perdón, con todos contra todos, entonces me doy cuenta que aquí no va a haber intersección porque uno desde el 0 se va a la izquierda, en cambio el otro desde el 0 se va a la derecha y como en el 0 es abierto, entonces no hay intersección. Por eso es que aquí no aparece. Pero cuando intersecto X mayor que 0 con X mayor o igual que 0 menor que 1, me doy cuenta que la intersección de un abierto con un cerrado siempre es abierto. Mucho cuidado. En cambio, la unión de un punto abierto con un cerrado es cerrado. Ya, eso hay que tener cuidado. ¿Eh? Eso sí es lo único que muchachos y señoritas tienen que tener mucho cuidado. No se me vayan a equivocar ahí. ¿No? Y ya después multiplicamos, ¿no? Ya después multiplicamos, ¿no? Y al multiplicar obtenemos menos un medio, ¿no? Se cancela y menos un medio. ¿Por qué se cancela? Porque X no es 0. Acá está. Es mayor. Entonces es diferente de 0, ¿no? Muy bien. Y aquí la gráfica, ¿qué va a ser? Secciones continuas a trozos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta variable X, ¿no? Este intervalo, perdón, que tiene a X como variable, es un subconjunto de los números reales. Entonces es denso. Por lo tanto, no me va a salir ya puntitos, sino me va a salir líneas. ¿Qué tipo de línea? Bueno, puede ser una línea recta o puede ser una línea curva. Pero en este caso, como son solamente segmentos, ¿cierto? Entonces también va a ser, pues, arcos tal vez de curva o segmentos de línea recta, ¿no? De línea recta. Muy bien. Bueno, en este caso la cúbica es fácil, pues, ¿no? Y esta es una constante, ¿no? Entonces está fácil porque la constante su gráfica es una horizontal, pero solamente en esta parte, ¿no? En esta parte. Ya.
La cúbica canónica también es fácil, tiene un punto de inflexión en 0,0, ¿no? Entonces le damos valores nada más y nos va a salir un arquito, ¿no? Un arquito nada más, ¿no? En -1, abierto en -1, acá está. Y en 0, también abierto, y ponemos aquí la curva, ¿no? La curva, ¿no? La canónica. Esto va a ser hacia abajo, media unidad en el eje Y, ¿no? Entonces aquí, hacia abajo, y ahí ponemos de 0 a 1, ¿no? Abierto en ambos lados. Listo. Muy bien. Y se acabó, ¿no? Y se acabó. ¿Ya? Muy bien. Esta pregunta vino en un examen, ¿no? Esta pregunta vino en un examen. Algunos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. La función signo, bueno, acá no voy a ahondar mucho en esta parte. La función signo es justamente para que un número real tú captures su signo, ¿no? Si es 0, es 0, pero si es positivo, entonces el signo sería más, o sea, mayor que 0, ¿no? Y si es negativo, el signo sería menos, ¿no? O sea, menor que 0, ¿no? Y por eso es que esto es un principio tricotómico, ¿no? Tricotómico. ¿Qué cosa significa signo de X? Acá está, la tricotomía, -1, 0, 1. En nuestra vida hay procesos tricotómicos también, ¿sí o no? Por ejemplo, un partido de fútbol. Se gana, se pierde o se empata, ¿no? Tricotómico, ¿no? Tricotómico. Y ahí entra a tallar mucho la función signo, ¿no? Nos ayuda bastante esa parte, ¿no? Muy bien. Su gráfica, bueno, como son constante aquí las imágenes, bueno, todas las imágenes en realidad pues son constantes, son cuando se evalúa, ¿no? Muy bien. Entonces, estas reglas de correspondencia como son constantes, entonces nos va a hacer segmentos horizontales nada más. Y en el caso de un punto, va a ser un punto, pues, ¿no? Listo. El dominio, todos los reales, todos los números reales tienen signo, a excepción del 0, ¿no? Que no tiene. Y el rango sería solamente -1, 0, 1. No creo que eso salta a la vista, ¿no? Son las únicas imágenes que vamos a obtener. Su gráfica, sencillísimo, ¿no? Su gráfica es sencillísimo, ¿no? Menor que 0, entonces sale de -1. Entonces del menos infinito hacia el 0, -1. Entonces acá. Listo. Abierto en el lado derecho. Cuando vale 0, 0. Bueno, nos vamos al origen de coordenadas, ¿sí o no? Listo. Y si X es mayor que 0, a partir del 1, entonces a partir del 1, en el eje vertical, aquí abierto en 0 y hacia la derecha. No, muy bien, ya está. Excelente. Pero apareció Oliver Geavicide y esta función solamente lo puso en 2 tramos, porque como él era ingeniero electrónico, en la electrónica se trabaja de manera binaria, 0-1, ¿no? 0-1 nada más, ¿no? 0-1. Entonces apareció nuestro amigo Oliver Geavicide y ahí surgió la función escalón unitario. Lo voy a poner como lo sabemos ahora, ¿ya? De ahí voy a ponerlo como lo hizo Oliver Geavicide. La función escalón unitario tiene la siguiente relación en sí. Si es negativo, 0. Si es no negativo, 1. Otro significado. Si es negativo, apagado. Si es no negativo, prendido, ¿no? Así mayormente lo ven en la parte de la electrónica, ¿no? O cuestiones que tengan que ver con señales, ¿no? Muy bien. Su dominio salta a la vista, pues, ¿no? Todos los reales. Y su rango, solamente 2. Es un proceso binario, ¿no? Como muchos procesos, esos se llaman procesos dicotómicos, ¿no? La dicotomía, por ejemplo, un partido de vóley, ¿no? Es dicotómico. Lanzar una moneda también es dicotómico, ¿no? Ahí está, 2 valores nomás, 0, 1, ¿no? La gráfica. Bueno, también está fácil la gráfica, ¿no? Van a ser segmentos nada más, ¿no? A ver, menor que 0, entonces aquí, abierto en 0. Y cuando vale 0, empieza del 1 hacia la derecha. Excelente, ¿no? Sencillo, ¿no? Sencillo, como una especie de rampa, ¿no? Muy bien. Ahora, para que conozcan a Oliver Geavicide, acá le he puesto, mira, ahí está Oliver Geavicide, no es Oliver Atom, es Oliver Geavicide. Muy bien, acá está. Inicialmente se llamaba la función de Geavicide, ¿no? La función de Geavicide, ¿ya? Muy bien. Aquí he puesto alguna parte sustancial, ¿no? Por ejemplo, acá que dice, en el análisis matemático de circuitos o señales, resulta conveniente definir una función especial que es 0, en otras palabras, apagado, hasta cierto número,
No necesariamente hasta el 0, ¿ah? Ojo. Y luego es 1, es decir, encendido, después de lo anterior, o sea, después del número, ¿no?, que ha pasado. Por eso es que inicialmente la función de Heaviside es de esta forma, como si fuera una transformación rígida. ¿Por qué razón? Porque en esta definición tomamos como referencia al número 0, que es como una especie de centro, ¿no?, del eje X. En cambio, Oliver Heaviside dijo, no, puede ser cualquier número del eje X que lo podemos tomar como una especie de centro. Es como que el origen se haya desplazado horizontalmente a la derecha o a la izquierda, ¿sí o no? Eso es una transformación rígida, ¿no? Muy bien, entonces esta función de Heaviside recibe su nombre en honor al brillante ingeniero electrónico y matemático inglés Oliver Heaviside. Ahí apareció, mira, ¿no?, en cuestiones electrónicas, pero como él era matemático también, ¿no?, entonces por eso, ¿no?, de esta forma apareció. ¿Y por qué Oliver Heaviside creó esto? Porque en realidad, ahorita vamos a poner un teorema de él. A veces cuando hay funciones seccionadas, queremos que esté solamente en una sola regla de correspondencia. ¿Se puede hacer eso, profesor? Transformar una función seccionada que puede tener n reglas de correspondencias parciales, transformarlo en uno solo, y la respuesta es sí se puede. Sí se puede. ¿Quién lo hizo? Oliver Heaviside. ¿Cómo lo hizo? Voy a poner su teorema. Ya está. Teorema. Dada la función seccionada, acá está la función seccionada, mira, fíjate, f sub 1, ya no le he puesto x para no estar redundando mucho esa parte, ¿ya? Y no se haga tan compleja la explicación. Entonces tenemos n reglas de correspondencia. Y cada una de ellas tiene su dominio parcial. Que si tú te das cuenta, lo unes y es todos los reales. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Se cumple qué? ¿Qué se cumple? Mira lo que hizo Oliver Heaviside, ¿eh? Dijo, no, vamos a ponerlo en una sola línea. ¡Pah! Y lo puso así. Ahí está. Y es ahí donde entra el escalón unitario. Mira, acá está. Así como se ve la fórmula, se ve bien especial, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo despacito, ¿no? Vamos a explicarlo despacito, como dice este gran especialista en la educación, Daddy Yankee. Entonces vamos a hacerlo despacito acá. A ver, vamos a ver, ¿ya? Y Luis Fonsi, ¿no? Es una dupla, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. Grandes pedagogos, ¿no? Muy buena técnica, despacito. Vamos a ver acá. Miren. Ya, olvídate de esto. Vamos a ponerlo así. Mira, la idea es, empezamos con el primero. Ya, perfecto. El primero. Más, ojo, mira, el segundo menos el primero. Multiplicado por, ahora me voy al escalón. Transformación rígida. En diagonal. Porque ahí justo está el escalón. Y este proceso lo repito de ahí en adelante. Paso al siguiente, más el menos el. Por el escalón. ¿Dónde es? Acá ahora. En A sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, pues, ¿no? El último que sería el menos el y el escalón, ¿dónde está? En A sub n menos 1. Así, cuando tú lo ves de esa forma, es más fácil, tal vez hasta de memorizarse el teorema. Pero si lo vamos a ver de frente así, ¡plá!, como dice de hachazo, de que a veces uno se asusta, pues. ¿No? Interesante. Y esto también se usa cuando tú en ecuaciones diferenciales en el cuarto ciclo vas a llevar la transformada de Laplace. Ahí lo vas a usar, ¿no? Ahí lo vas a usar mayormente. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces acá le ponemos, ¿no? Le ponemos acá. Un ejemplito, ¿no? Como vino en un examen, en una práctica, no me acuerdo bien. Ahí está. Mira, te dice, escribir eso en una sola regla de correspondencia. ¡Ah, su macho! ¿Cómo hacemos eso? Escalón unitario. No nos queda de otra.
¿no? No nos queda de otra, ¿no? Entonces tú dices así, ah, ya, profesor, entonces aplicando el teorema tenemos que, tú dices, f de x es igual. La primera regla de correspondencia es x, fenomenal. Más, ahora, resto, el segundo menos el primero. Listo, acá lo pones. El segundo menos el primero. Fenomenal. Por el escalón unitario en diagonal, ¿quién está? Menos 2. Entonces sería x menos menos 2. O sea, más 2, ¿no? Acuérdate que es menos el valor en donde salta, el escalón, ¿no? Entonces sería menos por menos, más, ¿no? Muy bien. Más, sigo. El tercero menos el segundo, ya, sería seno de x menos menos x cuadrado. O sea, seno de x más x al cuadrado. Por el unitario x menos, ¿dónde es el valor del escalón? En 0, ya está. Entonces al final sería x nomás, ¿no? Muy bien. Y finalmente llego al último, ¿no? La última regla de correspondencia, ¿no? Logaritmo de x menos el anterior. Ya está. Multiplicado por el escalón. ¿Dónde salta? En pi. Ya está. Y se acabó. ¿Cierto? Y se acabó. Y le pones x pertenece a los reales. ¿Se dan cuenta o no? ¿No? Muy bien. Es muy interesante esa parte. Es muy interesante. ¿Es complicado? No es complicado. Obviamente Oliver, ¿no? Oliver Heaviside lo aplicó en este caso, pues la ingeniería electrónica, ¿no? Y ya después los matemáticos vieron que también tenía un uso muy importante en la famosa transformada de Laplace. Pero eso vas a ver todavía en cuarto ciclo, ¿no? Cuarto ciclo. Ya, muy bien. Listo, jóvenes. Ya. Aquí solamente voy a mencionar la gráfica de las funciones hiperbólicas. ¿Sabes por qué nomás lo voy a mencionar para que lo conozcas? Porque el análisis que se debe hacer de las funciones hiperbólicas no es como muchos piensan, ¿no? Como una diferencia de funciones exponenciales o como una suma de funciones exponenciales o como un cociente, ¿no? De estas expresiones que tienen el exponencial. No, 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 no. En realidad el análisis es más fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque algunos piensan que los libros, cuando ponen esta curva que está acá de rojito, e a la x medios, que sería la función minuendo, y aquí, que también está de verdecito, ¿no? Menos e a la menos x sobre 2, ¿no? Para esta parte que sería como una especie de sustraendo, por decirlo así. Y si sumamos esos dos, por eso es que sale esto de acá. En realidad, jóvenes, no es cierto en realidad. En realidad, son asíntotas curvas. E a la x sobre 2 es una asíntota curva del seno hiperbólico. Y e menos e a la menos x sobre 2 es otra asíntota curva del seno hiperbólico. Algunos piensan que se pone así para que nos dé la suma de estas dos curvas y obtengamos la curva de azul. No, jóvenes, es más que eso. Detrás de eso hay una teoría que se llama asíntotas curvas. Y eso te voy a explicar cuando lleguemos a límites, al infinito. Ahí te voy a explicar verdaderamente cuál es el significado de estas asíntotas curvas y cómo tú lo puedes obtener. ¿Cómo tú lo puedes obtener? Por ejemplo, acá está facilito, pues, ¿no? Esto lo divido entre 2 y esto y ahí sale. Ya, aparentemente parece que fuera así, pero detrás de eso hay un teorema general de las asíntotas, que muy pocos libros lo ponen, ¿no? Entonces, en este caso, solamente es para mencionar, para que tú veas algunas características de las funciones hiperbólicas, ¿no? Por ejemplo, el seno hiperbólico tiene este aspecto, ¿sí? El coseno hiperbólico como una especie de parábola, pero en realidad esto forma parte del famoso problema de la cateriana, ¿no? Entre dos postes cuelga un cable, no es parabólico, es coseno hiperbólico. Claro que para hacer esa demostración necesitamos otras ideitas más, ¿no? Otras ideitas más, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos tangente hiperbólico. ¿Por qué se llama hiperbólico? Eso también es bueno, ¿no? Hay una similitud entre
las funciones trigonométricas con las funciones hiperbólicas. Las funciones trigonométricas en realidad se caracterizan porque toda su teoría parte del círculo trigonométrico, ¿cierto? Que en este caso vendría a ser, pues, en realidad algunos dicen la circunferencia trigonométrica nomás, ¿no? Porque necesitamos trabajar solamente con el contorno, ¿verdad? Pero en cuestiones hiperbólicas no se trabaja con el contorno para hacer referencia a las trigonométricas, sino con el círculo. ¿Por qué razón? Porque detrás de las hiperbólicas hay una idea de cálculo de área. Y en las trigonométricas también, solo que a veces no se explica, ¿cierto? Entonces las trigonométricas trabajan en el círculo unitario. En cambio, las hiperbólicas trabajan en la hipérbola unitaria. De ahí viene su nombre, hiperbólico. O sea que el análisis está en la hipérbola unitaria. Así como el otro, que es el trigonométrico, está en el círculo trigonométrico, ¿no? Interesante, ¿no? Pero para eso, a veces hay que saber un poco de integrales, para que tú puedas entender mejor por qué salen estas combinaciones de exponenciales. Sí, muy bien, pero eso será cuando tú lleves cálculo integral también, ¿no? Entonces aquí el objetivo es presentar la forma, porque es bueno que tú sepas cómo son estas formas. Ya después vamos a analizar por qué salen esas asíntotas. La cotangente hiperbólica, la secante hiperbólico, mira, ¿ve? Esta es como la famosa campana de Gauss, ¿no? Que se utiliza en cuestiones de probabilidad, ¿no? Cuando vemos una distribución normal, ¿verdad? Entonces, como una especie de campana de Gauss, mira, la secante hiperbólica. Y la cosecante hiperbólica es como si fuera una especie de hipérbola, ¿no? La hipérbola unitaria, ¿no? La hipérbola unitaria sobre la cual se construye todas estas ideas de